¿Listo? Sí. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro estudio. Romanos capítulo 13. Estamos en la parte práctica del Evangelio de Pablo o el Evangelio de Jesucristo, según San Pablo, a los romanos. Recuerde que la semana pasada vimos que Pablo nos incitaba a presentarnos en sacrificio vivo, puro y santo delante del Señor. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Vimos tres aspectos en los que podemos presentarnos delante de Dios. Dijimos que en primer lugar, la mente renovada, ¿se acuerdan? Transformándonos, no adaptándonos a lo que este mundo dice. En segundo lugar, sirviendo, descubriendo tus dones, usando tus dones para la edificación de la iglesia, mostrando amor a través de tus dones a la iglesia. Y en tercer lugar, pues perdonando, ¿verdad?, a nuestros enemigos, como lo que ahorita hablaba David, ser hospitalarios, ¿no? Yo le decía que los hermanos, a causa de la persecución, parece que habían cerrado su corazón, que ya no querían ser hospedadores con nadie porque pues tenían miedo, era un medio obvio a que fuesen descubiertos y fuesen encarcelados, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le dice, no cierren eso en su corazón, no dejen de ser hospitalarios, sigan hospedando personas, bendigan, no maldigan, venzan con el bien el mal, ¿verdad? No se venguen, dejen que Dios haga su venganza. Y aprendimos algo hermoso la semana pasada, que es la venganza, ¿no? La venganza de Dios es para mostrarle misericordia a nuestros enemigos, a diferencia de lo que nosotros pensamos, ¿no? Que Dios va a hacer algún tipo de destrucción en contra de aquellos que nos hacen mal. Al contrario, Él les muestra la misericordia, su gracia para poder salvarles, ¿no? Y hablábamos de que probablemente Pablo estaba pensando en sí mismo cuando él perseguía a la iglesia, cuando él era un hombre que era enemigo de la iglesia. Cristo se le presenta, lo salva, ¿verdad? Le muestra su misericordia y ahora él sirve a la iglesia, ¿verdad? Ahora es un misionero, ahora es una persona que ama al Señor. Y en el capítulo 13 sigue esta disertación sobre los aspectos prácticos del Evangelio. El Evangelio es práctico, hermano. El Evangelio no sirve de nada si nada más se dice de labios para afuera. Si una persona se dice cristiana, pero no es verdaderamente, o no se comporta como una persona cristiana, entonces no es cristiana, ¿no? En la actualidad hay una moda por el cristianismo. Ya cualquier actor o actriz de telenovela ya se cree cristiana, ¿no? ¿La GoPro dónde se quedó? Pero estamos grabando también. ¿Ah? No tiene pila. ¿No tiene? ¿A poco se acabó? Sí. Dejamos encendida. Bien, entonces. ¿Mande? ¿Se puede conectar? No sé. No, sí me sigan. ¿Va? Número 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La parte práctica, ¿no? Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de someternos a nuestras autoridades, tanto autoridades eclesiásticas como autoridades también civiles. Nos está hablando acerca de los presidentes municipales, de los policías, de los gobiernos que tenemos aquí en la tierra. Es fácil, ¿no?, dentro de la iglesia en algunas ocasiones someterse al pastor, someterse al liderazgo, pero qué difícil es someternos a los gobernantes, ¿no? Especialmente cuando actúan de una manera que es inapropiada, ¿no? Ahora, aquí lo que está diciendo Pablo es que nosotros tenemos que ser respetuosos de ellos, ¿no? Someternos a las autoridades que Dios ha establecido, a las personas que ahora están en el gobierno sobre nosotros. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Recuerde que uno de los cargos que los judíos utilizaban contra Pablo era que incitaba a la gente a la rebelión. No sé si ustedes se acuerdan de Hechos, que le decía que lo acusaban delante de los cónsules, de los gobernadores, y le decían, este hombre está acusado también de sedición, ¿no? Está diciendo que no hay que pagarle tributo al César, está diciendo que hay que rebelarse, aparte de las cuestiones judías, porque obviamente los romanos, si se trataba de una situación religiosa judía, ellos no se iban a meter, pero empezaron a meter asuntos legales, ¿no? que estaba levantando o incitando al pueblo para levantarse en contra de César,
Y entonces eso sí era un motivo para que pudiera Pablo ser encarcelado, inclusive pudiera ser muerto, ¿no? Entonces Pablo se encarga de desmentir eso. Pablo le dice a la iglesia de Roma al contrario: yo no les estoy diciendo que se rebelen, yo no les estoy diciendo que deshonren a las autoridades humanas, sino que se sometan, ¿no? Porque también hay personas, hay cristianos, hermano, inclusive en la actualidad, que dicen: no, pues yo obedezco a Dios, ¿no? Pues mientras Dios y yo estemos bien, pues hasta allí, ¿no? Y hay personas que no respetan, no se someten a ninguna autoridad, y viven la vida como ellos piensan que es provechosa para ellos. Pero el apóstol Pablo nos está incitando, hermano, a someternos a la autoridad. Y dice aquí en la última parte: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y es obvio, hermano. ¿Qué pasa si usted se rebela en contra del gobierno? ¿Qué sucede? ¿No? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es una condenación, pero también no es una condenación espiritual, sino es una condenación física. Obviamente, si tú empiezas a rebelarte en contra del gobierno, pues el gobierno te va a perseguir, ¿no? Si tú empiezas a rebelarte, a hacer cosas inapropiadas, el gobierno te va a perseguir. Entonces, hermano, esto es muy, muy congruente para nuestra época actual, porque estamos viendo manifestaciones que son ofensivas, ¿no? Sí tenemos el derecho a manifestarnos. Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos manifestarnos. La palabra de Dios no está prohibiéndonos como cristianos que nos manifestemos. Si el gobierno está cometiendo alguna injusticia, si nuestras autoridades cometen alguna injusticia en contra de alguien, nosotros somos los primeros que deberíamos de levantar la mano y levantar la voz, ¿no? De decir: hey, estás dejando a este sector, estás siendo injusto con este sector de la población, con los pobres, con los que no pueden defenderse, con los viejitos, ¿no? Los cristianos somos los primeros que deberíamos de pedir justicia para otros, no para nosotros, para otros. Ahí sí la palabra de Dios sí nos anima a levantar la voz, a pedir justicia por aquellos que están padeciendo alguna injusticia a nivel gubernamental. Pero, hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque no se nos dice que no lo hagamos. Si hay alguna injusticia de parte del gobierno, tenemos derecho a levantar la voz para que esto cambie, ¿no? En nuestra sociedad. Pero, hermano, también hay límites. No podemos nosotros ofender, no podemos nosotros mentarle la mamá al presidente, ¿verdad? No podemos nosotros hacer lo que recientemente se hizo, ¿no? Acá vandalizar, pintar el ángel, golpear gente, ¿no? Eso ya está por demás, ¿no? Y la palabra de Dios dice que quienes actúan así, lo que acarrean es condenación. Si tú actúas de esa manera, aunque te ofrezcan una tonelada de cemento, aunque te ofrezcan, ¿verdad? Ponerte tu tiendita, porque los políticos así le hacen, ¿no? Para acarrear gente te prometen o material para tu casa o algún negocio que te van a poner, ¿no? Y la gente lamentablemente participa en esto, hermano. Hace poco una hermana nos decía: hay mucha gente ahí en Jatocán ha construido así su casa. Y yo dije: pues a mí no me gustaría construir mi casa de esa manera, ¿no? De ofensas, de insultos, de injurias, de faltarle respeto a la autoridad. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener respeto a nuestras autoridades, siempre y cuando, como lo dije hace rato, no se cometa una injusticia en contra de otras personas, de personas vulnerables. Inclusive, hermanos, si nuestra fe es atacada, también nosotros podemos rebelarnos, que fue lo que sucedió con Daniel. ¿Recuerda? El rey estableció que se adorara una estatua. ¿Y qué dijo Daniel? Dice: no, sí voy a respetar a mis autoridades, pero esta parte no la voy a obedecer. Entonces hay que ser conscientes de esto, hermano. Dios nos ha dado un intelecto, un cerebro, para que nosotros podamos pensar y podamos discernir cuándo debemos levantar la voz, cuándo podemos nosotros manifestarnos, y, hermano, y cuándo debemos de obedecer, ¿no? Ahora el apóstol Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos de obedecer a nuestras autoridades. Dice en el 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Al malo. ¿Ok? Los policías, los gobernantes, Dios los ha establecido para que peleen legítimamente en contra del mal, ¿no? Para que ellos agarren a los rateros, para que agarren a los secuestradores. Digo, en México estamos pasando una situación bien difícil de corrupción, pero debemos de confiar en que Dios los ha establecido para esto, ¿no? Ahora, una persona que no ha cometido una falta, ¿tiene miedo cuando va un policía?
No, ¿verdad? Hay veces que yo escucho de gente que la agarran, ¿no? Y que ya la metieron a la cárcel y que ya la metieron de aquel lado y la gente está bien preocupada. Yo le digo a Diana, no, pues seguro no lo agarraron por estarse echando una coca en su cama o en su sala, ¿verdad? Porque ahí nadie te va a molestar. ¿Quién va a ir y te va a acusar de algo que no hiciste? Pero si estamos en lugares inapropiados, si estamos infundiendo o propiciando, ¿verdad? Movimientos inapropiados, pues entonces sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Inclusive si somos medio chismositos, ¿no? Metiches, ¿no? Así, ay, esa abuela que está ahí, ¿qué está haciendo? Y nos juntamos acá y de repente llegan los granaderos y te toca, ¿no? Acá unos batazos por andar ahí en lo que no debemos. Nosotros no debemos de participar en esto. Yo esta mañana hablaba a nuestros hermanos en el seminario y yo le decía que si nosotros queremos hacer una revolución, si nosotros queremos cambiar algo de nuestra sociedad, la palabra de Dios nos ha establecido el servicio. Ahora, el contexto de esto, hermano, es el amor. ¿Se acuerdan que vimos el amor en Romanos 12? Los dones que Dios nos ha dado, se mencionan 7, pero que todo esto debe estar impulsado por el amor. Ahora, ¿cómo vamos a transformar esta sociedad? ¿Cómo vamos a cambiar esta sociedad? Pues el apóstol Pablo ya nos dio la pauta en el capítulo pasado. ¿A través de qué? Del servicio. Del servicio. Pon a trabajar tus dones. Voltea a la persona que está a tu lado y dile, hermano, pon a chambear tus dones. ¿Verdad? Ya basta de estar sentadito, ya basta de nada más estar viendo cómo la vida pasa. Debemos de poner a trabajar nosotros, sea cual sea tu don. Si tú tienes don de evangelismo, háblale a la gente del Señor. O sea, ¿te acuerdas de lo que vimos la semana pasada? ¿Verdad? El que evangeliza, pues hágalo con valentía, ¿no? El que preside, pues hágalo con gozo, ¿no? El que da, el que sirve, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, los que cocinan, los que hacen el aseo, los que están tocando instrumentos, los que están danzando, todo, hermano, por favor, dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo solícitamente y no perezosos, ¿no? Entonces queremos transformar esta sociedad, queremos transformar nuestra nación. La iglesia debe de empezar a servir, debe de empezar a levantar a usar sus dones, a levantar sus manos para servir a esta generación. Dice la palabra de Dios, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Si no quieres tenerle miedo al policía, ¿qué tienes que hacer? Ahora Pablo dice, haz lo bueno, brother. Parece obvio, ¿no? Pero quien debe tener temor de la policía, quien debe tener temor del gobierno, son los que hacen lo malo, ¿no? Ahora, yo, como le digo, yo sé que en México estamos, pasando una situación difícil, porque a veces ya hasta los policías les tienen uno miedo, ¿no? Ya te paran y dices, ay, híjole, ya me va a robar o me va a hacer algo, me va a dar ahí la mordida, ¿no? Pero debemos de confiar en que la palabra de Dios nos está incitando a confiar en esto, hermano. Nosotros no tenemos por qué tener temor. Ahora, lo que Pablo está diciendo, hermano, nos está incentivando es a que no hagamos cosas malas, que no hagamos cosas en contra del gobierno. Yo no sé si tú has visto una película que se llama Apóstol Pablo, pero te la recomiendo, por ahí búscala si la ves en YouTube o en alguno de los streamings. Y dentro de la iglesia cristiana, hermano, también se estaba gestando un movimiento que quería rebelarse en contra del gobierno, porque ellos creían que Cristo ya iba a venir pronto y que Él iba a establecer su gobierno, pero había gente que todavía pensaba que esta revolución, que esta renovación iba a ser a punta de golpes o a punta de violencia. Ahora Pablo está diciendo, no, esta revolución no va a venir así, esta revolución es al revés, esta revolución va a venir por medio de la obediencia. Y esto nos suena raro, ¿no? Porque toda revolución, todo revolucionario, ¿y qué piensa? Guerra. En la rebelión, revolución, rebelión, ¿no? En contra del sistema, tiene que caer el sistema opresor, tiene que no sé qué. Pero Pablo nos está dando acuérdense de la vez pasada, una nueva manera de pensar, una renovación de nuestra mente. Esta revolución, ¿cómo va a venir? Ahora ya Pablo nos ha dicho, sirviendo, dando nuestros dones en servicio al Señor. Dices, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva una espada, o bueno, en la actualidad diríamos una pistola, ¿no? No en vano lleva la pistola, brother, ¿no? Hay personas que yo en la actualidad veo cómo se le ponen la tú por tú a los policías, ¿no? Acá,
a los golpes y vamos a rifarnos y acá, ¿no? Entonces, Pablo dice abusado, bro, porque no de embalde traen las pistolas, ¿no? Pueden defenderse y es en defensa propia. Bueno, ahora, usted me dirá, es que, ay, pastor, en la actualidad, pues, los policías, pues mírelos cómo son bien corruptos, ¿no? Son de lo peor. Pero si nos transportamos al contexto de Pablo, ¿usted cree que los soldados romanos eran diferentes, eran buenas personas? Eran personas que respetaban los derechos humanos, no, eran personas así, no, eran personas terribles, o sea, se quedaban cortos acá al lado de nuestros judiciales mexicanos, ¿no? Ellos sí abusaban de mujeres, ellos sí robaban, tomaban lo que no les pertenecía, y aún así Pablo está incentivando a los hermanos de Roma a respetarlos, ¿no? Porque no en balde llevan sus espadas. Pues son servidores de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Dios los ha establecido a ellos para ejercer justicia. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Ahora el apóstol Pablo nos está ayudando a dar un paso más, ¿no? No solamente vamos a respetar a nuestras autoridades por miedo a que nos castiguen. Ahora Pablo está diciendo por motivos de ¿qué? De conciencia, de estar bien con Dios, ¿sale? Ay, es que nada más porque usted lo dice, pastor, no. Ahora, Pablo nos está animando a que esto tiene que ser una característica del cristiano, no algo obligado, algo natural, ¿no? No algo que tú digas, ay, es que me cuesta mucho trabajo, pero me someto, ¿no? No, Pablo está diciendo, ve todavía más allá, no solamente por causa del castigo, sino por causa de conciencia, por causa de tu relación con Dios. ¿Sale? Ahora transportémoslo a la iglesia, hermano. Transportemos lo que la palabra de Dios está diciendo a la iglesia. Obedece a las autoridades de la iglesia, a tus líderes, a tu pastor, no simplemente por motivo del castigo, sino ¿por qué? Por motivos de conciencia, por tu buena relación con Dios, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque aquí están los chavos de alabanza, ¿no? Y lamentablemente tenemos un reglamento. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque no deberíamos de tener un reglamento, ¿no? Si nosotros quisiéramos amar a Dios, si nosotros amáramos o tuviéramos una relación con Dios, no tendríamos que tener un reglamento. Ahora, esto lo estoy diciendo a la iglesia para que la iglesia lo entienda, ¿no? Es decir, uno de los reglamentos es que si no vienes a la oración, no participas, ¿no? El domingo. Pero es un reglamento que no debería de existir, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que estamos diciendo aquí con Pablo, no debería de existir, o sea, deberíamos de hacerlo porque amamos a Dios, por nuestra relación con Dios, no por miedo al castigo, ¿sí me cachan? Ahora, los domingos, ay, es que hay que llegar temprano, ay, es que hay que cargar, bueno, o los ensayos, ¿no? Entonces, Pablo nos está animando a dar un paso más allá. Nosotros debemos de hacer esto porque amamos a Dios, porque amamos servir, porque amamos lo que hacemos para Dios, no por miedo a lo que el pastor va a hacer, porque nos va a castigar. ¿Sabes que esto es más profundo? Esto es más profundo. Porque mira, si tú lo haces por miedo al castigo, eso quiere decir que en algún momento vas a intentar engañarnos, ¿no? Es decir, el joven que se le dice que no haga una cosa, por miedo al castigo, ¿qué hace? Se esconde, ¿no? Hey, no tengas novio. No, es que mi papá no me deja, pero yo acá, a escondidas, ¿no? Miedo al castigo, ¿no? Ahora, Pablo nos está diciendo, nos está incentivando, ve más allá por motivos de conciencia. No lo hago porque quiero obedecer a mi padre, porque quiero obedecer a mi mamá, porque quiero obedecer a mis pastores, porque quiero obedecer a mis líderes dentro de la iglesia. Ahora, ¿sí cachas la diferencia? El hecho de tenerle miedo al castigo, lo que nos da es una pauta para poder escaparnos. Y esto, hermano, también lo podemos ver en el Evangelio. ¿Tú por qué crees en Cristo? ¿Tú por qué eres cristiano? Dime. ¿Por qué vienes esta noche? ¿No? ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por qué sirves? ¿Por qué haces lo que haces, pues? ¿No? Otra persona que está a tu lado y dile, ¿por qué lo haces? ¿Nos da miedo el castigo? ¿Sí? ¿Nos da miedo que si no venimos a la oración Dios nos castigue? ¿Nos da miedo que si no ofrendamos o que si no hacemos algo
algo bien delante de Dios, Dios pueda venir y nos pueda castigar, Dios pueda venir y nos pueda meter en disciplina. Si ese es el motivo de tu relación con Dios, entonces déjame decirte que esa relación va a ser muy débil. Porque en el momento que tengas la oportunidad para hacer lo malo, lo vas a hacer. Pero si tu motivación y la conciencia es el amor, lo que amamos a Dios, entonces va a ser más difícil que nosotros rompamos los reglamentos que nos han puesto las autoridades, ¿no? En internet yo veía la historia de una persona, no sé si ustedes lo han visto, es un japonés que nació en Colombia. Y él compara mucho su manera de pensar con la de su papá, que es japonés. Su papá es japonés y este chavo es japonés, pero nació en Colombia. Se crió en Colombia y todo, ¿no? Entonces él dice que en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a cruzarnos el alto, ¿no? Que vemos el rojo, vemos que nadie viene y nos pasamos, ¿no? Y dice que una vez este joven fue a Japón, ¿verdad? Estaba el semáforo en verde, ¿no? ¿Por qué digo en verde? Porque pasaban los coches y él tenía que esperar a que cambiara a rojo, ¿no? Entonces, estaba su papá parado ahí y este cuate de Colombia va y se asoma y dice, no, pues no viene el coche, ¿no? Y le dice, papá, vamos a pasarnos. Y el papá le dice, ¿cómo pasamos? ¿No ves que está el rojo? No podemos pasar, ¿no? Y el colombiano con mentalidad latina le dice, no, pues si nadie nos está viendo, papá, tú puedes atravesarte, ¿no? Inclusive no hay coches que vengan y que nos amenacen. Entonces que el papá se enojó y volteó y le dijo, no me vuelvas a pedir que haga esto, porque aunque nadie me vea, yo me veo a mí y yo me siento mal conmigo mismo, ¿no? Y el papá esperó a que diera el rojo y entonces pasó. Entonces es la mentalidad japonesa. Ahora de esto nos está hablando Pablo en este momento, motivo de conciencia, ¿no? Yo me veo, yo me siento mal cuando hago esto. No tiene que haber un policía vigilándome, ¿me cacha? Se dice que en Japón dejan las frutas, tú agarras la fruta y dejas el dinero, no hay quien te cobre, ¿no? Y también este cuate colombiano lo cuenta. Dice, para mí fue un shock. Dice, me quedé una hora esperando a que regresara las frutas porque a mí me daba miedo que se robaran el dinero o la fruta, ¿no? Y su papá fue y lo regañó y dice, es que no va a pasar eso. Aquí la gente respeta. Dice, si tomamos una fruta, la pagamos y nadie toma ese dinero. Entonces fíjese, qué cultura tan diferente la de los japoneses, pero es algo parecido a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por motivos de conciencia no lo hago, por mi relación con Dios y porque yo también tengo una conciencia propia. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Un concepto de mí. Y yo hablaba con una de las jóvenes la semana pasada y yo le decía, ¿cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Cómo te ves tú? Y yo te lo voy a decir a ti, hermano, ¿cómo te miras tú? ¿No? Si ves algo que no te pertenece y volteas y dices, ay, pues no es de nadie, ¿no? Lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tienes de ti? ¿Eres un ladrón? Si tú dices, no, yo no soy ladrón, entonces, ¿qué haces? No me pertenece, ¿no? Es que alguien lo va a agarrar, alguien se lo va a llevar. Pues esa persona, de acuerdo al concepto que tenga de sí mismo, ¿no? Chavos y chavas, jóvenes, jovencitas, ¿no? ¿Qué concepto tienes de ti? ¿No? Dice la palabra de Dios, ni más alto ni más bajo que el que debes de tener, ¿no? Porque si no tenemos un concepto claro de quiénes somos, en cuanto las autoridades no nos vean, ¿sabes qué vas a hacer? Transgredir la ley, ¿no? En cuanto tu papi no te vea, vas a empezar acá, ¿no? Momento fogoso con el novio y la novia. Nadie nos ve, ¿no? Pero yo tengo un concepto de mí. La señorita tiene un concepto de sí misma, ¿no? Espérate, no. Ay, ¿qué te pasa? ¿A poco se no? Espérate, no. Yo no soy de esas. Ay, pues entonces, ¿de cuáles son? De las que se da respetar mucho, ¿no? Y si quieres, y si no, mira, llégale, ¿no? Sí, chavas, ¿qué? Ay, ¿a poco que? Por eso les digo, ¿qué concepto tienen de ustedes, no? ¿Creen que
¿Creen que tienen que estarle rogando un balagardo? ¿No? ¿Crees que tienes que estarle rogando un balagardo? No, pues si quiere, si no que se vaya, que hay fila, ¿a poco no? Ese concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿cachas? ¿Quién soy yo? Lo que yo valgo. ¿A quién le voy a dar lo que yo tengo? Lo que yo ofrezco como joven, como damita. Y el apóstol Pablo nos está diciendo esto, ¿verdad? Por motivos de conciencia, no lo hagas, no transgredas la ley. Y todavía va a ir creciendo un poquito más el apóstol Pablo. Mire, dice la palabra de Dios, pues por esto pagáis también, ¿qué? Híjole, ahí sí nos va a doler, ¿no? Tributos o, ¿cómo diríamos? Aquí, impuestos, ¿no? Por eso también pagas impuestos, porque son, ¿qué? Servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Es decir, es bueno que paguemos impuestos, ¿por qué? Porque ellos también de ahí agarran su sueldo, ¿no? Es que viven de nuestros impuestos. Pues sí, son servidores públicos, ¿no? ¿De qué van a vivir? Y el mexicano se queja, ¿no? Viven de nuestros impuestos, no sé qué. Todos los políticos, todos los policías, todo servidor público vive de nuestros impuestos. Que no te engañen, ¿no? Cuando decían ahí, es que Andrés Manuel también ha vivido de nuestros impuestos. Todos los políticos viven de nuestros impuestos, absolutamente todos. No hay quien no viva de nuestros impuestos. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, tú págalos. Eso es una responsabilidad que tenemos. Tú dalos. Pero se lo van a robar y se llenan los dineros. Tú, por motivos que dice la palabra de Dios, de conciencia. De conciencia. Tú por estar bien contigo, por estar bien con Dios, ¿no? Ya si ellos se lo roban, ya si ellos hacen mal uso de ellos, pues el Señor va a traer juicio a sus vidas. Pero tú y yo debemos de cumplir con nuestros impuestos, con nuestros tributos, porque son servidores de Dios. Pagar a todos, ¿qué? Sí, ahí sí, no. Léelo, ¿no? Varones, pónganse los pantalones, damas, pónganse las faldas, ¿no? Vamos a verlo juntos. Pagar a todos lo que debéis. Lo que debéis. Dale un codazo que está al lado. ¿Qué hablan, brother? ¿Cómo hay gente a la que le gusta beber, verdad? A todo el mundo le debe, acá, con todo el mundo en el drogado, con todo el mundo, hermano, a todo el mundo le debe. Pero el apóstol Pablo dice también, por motivos de conciencia, que no le debas nada a nadie. Paga lo que debes. Paga lo que debes. Al que tributo. Ve, paga tu agua. Ve, paga tu luz, ¿no? Si tienes un diablito, hermano, pues yo te aconsejo que vayas empezando a ver lo del contrato y eso, ¿no? Es que pastor, es que no. Tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Tenemos que ser personas ejemplares, tenemos que ser ciudadanos ejemplares, ¿no? Al que impuesto, al que respeto, al que honra. Paga lo que debes, ¿no? Aún en el aspecto moral. Tú paga lo que debes por estar bien con Dios. No porque alguien te vaya a descubrir, no porque alguien te esté detrás de ti, hermano. Qué triste es cuando debemos y la gente tiene que andar detrás de nosotros, ¿no? Así, oye, paga, y acá y tú, no le voy a dar nada, ¿no? Y pues, esa persona confió en ti. Esa persona te depositó la confianza. No puedes defraudarla. Tú eres un hijo de Dios, ¿no? Mi esposita y yo tratamos de no pedir a nadie prestado, hermano. Ayer vendimos 16 panes, ¿verdad? ¿Hoy? Hoy, ¿verdad? Es que ando bien. Como hoy madrugué. No sé ni dónde estoy. Pero preferimos vender, preferimos producir algo que pedir prestado, hermano. Porque no queremos que nadie use nada en contra de nuestra contra. En contra de nosotros. No. Es el pastor pide y no paga, ¿no? A todo mundo le presta, ¿no? El sábado escuchábamos algo así también ahí en el video, ¿no? O sea, no hagamos eso, hermano, porque eso también es mal testimonio. Eso también habla mal de nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo nos está hablando acerca de eso. Respeto a las autoridades y luego, ¿qué dice? Pagar lo que debes. No le debas nada a nadie. Ahora, esto, hermano, es un aspecto también de amor. El apóstol Pablo también está pensando en una comunidad. ¿Sabes por qué debemos de pagar impuestos? Porque si pagamos impuestos nos va bien ¿a quién? A todos. Una persona, hermano, que no paga impuestos es una persona egoísta. Tenemos como casi un año en Jaltocán que no hay agua, ¿no? Creo.
¿Ya un año? ¿Ya más? 9 meses. ¿9 meses? Ah, ya vas a nacer el bebé. ¿Y por qué? No, porque la gente no quiere pagar el agua. No, pues sí debe ser gratis. Oye, pues la instalación cuesta, las bombas cuestan, la luz cuesta para que la traigan. Y no, yo no voy a pagar. Oye, pero todo el pueblo está sin agua por tu culpa, ¿no? Ay, pues a mí no me importa, pues sí que, ¿no? Fija cómo este aspecto también tiene algo de egoísmo, tiene mucho egoísmo en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo está cuidando esto. Dice, ¿sabes qué? Si quieres que nos vaya bien como comunidad, en primer lugar debes respetar a las autoridades y en segundo lugar debes dar lo que corresponde. ¿Sí me cachan? A nivel gobierno y a nivel iglesia también, ¿no? Lo que corresponde a la iglesia, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, pagar nuestros impuestos. Ay, pastor, pero entonces yo con cuánto me quedo. ¿Sabes qué? Dios va a empezar a bendecir tus finanzas. ¿Sabes por qué Dios no bendice tus finanzas? Porque no somos ordenados. Precisamente porque rompemos esto, ¿no? Porque le debemos a todo el mundo. Porque no damos a Dios lo que le corresponde, porque nos colgamos, no sé, ¿no? Andamos ahí haciendo cosas medio chuecas, medio raras. Y a veces decimos, ay, pero pastor, es que es bien difícil, es que ¿cómo voy a hacer para pagarle? Hermano, Dios te va a proveer. Tú haz las cosas bien, tú haz las cosas correctas. Mira, la mentalidad mexicana es en lo que puedas, escápate, ¿no? Si puedes colgarte de la luz, cuélgate, ¿no? Si no pagas predio, pues no lo pagues, ¿no? Hermano, qué tremendo es eso, ¿no? El casero con el que estamos ahorita, nos quiere un chorro, ¿no? Ya nos fue y nos arregló el baño y todo. Porque, ¿sabes qué? Antes de nosotros llegó una persona y le rentó la casa. Y le hizo la chillona. Le dijo, ay, es que no tengo dinero, ay, chale. Y el cuate sintió feo y dijo, no, pues va, no te voy a pagar depósito, ¿no? Te voy a esperar para la renta hasta el siguiente mes. Buena onda el brother, ¿no? Y de repente dice este brother que le habló, ¿no? Le habló por teléfono, oye, brother, ya llegó el tiempo de la renta, ¿cómo ves? ¿Sabes que me ha ido bien mal? Mi hijo se enfermó y no sé qué, acá. Y el brother, el rentero, se sentía feo y decía, va, no te preocupes, te espero hasta el otro mes, ¿no? Y el otro mes le habló, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y bueno, ya no le contestaba para empezar, ¿no? Y dice, híjole, ya no me contesta este brother. Y ya el tercer mes dijo, no, ya voy a ir a ver qué onda con mi casa, ¿no? Y dice que cuando llegó, ya no estaban las puertas, ya se habían llevado las cortinas, ya se habían... Y el brother dice, mira, yo ya no voy a rentar mi casa. Dice, ya la voy a dejar aquí que se quede sola, pero ya no la voy a rentar. Entonces después llegamos nosotros, ¿no? Y hemos pagado, tratamos de pagar nuestra renta puntual, ¿no? ¿Sabes qué? 17 de cada mes, ahí está tu depósito, ahí está tu depósito. Entonces el rato estaba bien contento y nos dice, no, el chiste es que ustedes estén cómodos, ¿no? Que no se le vayan a ir, ¿no? Porque fíjate de las experiencias que ha tenido y dice, pues ahora, ¿no? Nos pensábamos que nos iba a subir la renta, porque siempre que arreglan una casa, pues ya es para subir la renta, ¿no? Pero no lo hizo, simplemente lo hizo para que nosotros estuviéramos cómodos, ¿no? Ahora, ¿es un deber que nosotros tenemos? Pues claro que sí, ¿verdad? Aunque no hayamos hecho un contrato, porque también el brother pues también está confiando en nosotros y pagamos lo que debemos, mi querido hermano. Pero fíjate cómo la mentalidad de este mundo, cómo la gente sacar, ¿no? O sea, ay, pues qué chido, ya le vi la cara, 3 meses me la reventé de a gratis, ahora voy con el siguiente, yo ahora voy con el siguiente. ¿Dónde creo que va a parar esa persona, esa gente? Mal, en la cárcel. Mire, un día se va a encontrar un gallo que sí le va a unos cachetadones, ¿no? Pero hermano, ¿cómo debemos de ser usted y yo? Nuestras responsabilidades, ¿no? ¿Quedamos en algo? ¿Qué? Lo hacemos, ¿no? Sí. Porque también, hermano, pasa que a veces prometemos en la iglesia y llega el día y, ¿no? El grillo acá, ¿no, hermano? Nos faltaron los no sé, ¿no? Los vasos, es que no, la hermana que los iba a traer no los trajo y no sé qué, y tenemos que andar corriendo, ¿no? Entonces no deba nada a nadie, pague todo, pague lo que debe. Si pide prestado, yo no digo que a lo mejor en algún momento pueda presentarse una emergencia, ¿verdad? Puede hacerlo, ¿no? Y me encantó lo que el domingo escuchaba en el video que estábamos viendo. Hermano, yo como pastor le recomiendo que no preste. Y si va a prestar, preste lo que usted esté dispuesto a regalar, ¿no? Porque no quiero broncas, ¿no? No quiero que diga, ay, pastor, es que le presté 1000 varos y no me los dio. ¿No? ¿Y yo qué hago, no? Yo se los pido, no podemos hacer nada. Evitando nos broncas, ¿no? Si un hermano viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que necesito 1000 varos, ¿sabes qué? Te doy 100 pesos, pero la verdad no tengo. Si quieres no me lo regreses, pero no tengo la... No. Lo que no estamos dispuestos a dar. Pero hermano, también usted,
¿verdad? No seamos abusivos, la otra parte. No, ay, bueno, pues así le voy a hacer, a fin que ya me lo van a regalar. No, no, tampoco estamos diciendo eso, ¿verdad? Pagad todo lo que debéis. No debáis, otra vez, el 8, ¿qué dice? No debáis a nadie nada. Lo único que debes de deber, ¿qué es? Es amar. Lo único que te voy a deber es amor, brother, ¿no? Y te voy a pagar con creces, ¿no? Te voy a invitar a comer, te voy a consentir, vas a ser mi amigo, vas a ser mi cuate, ¿no? El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la ley? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la ley de Dios se resume en esto, ¿no? No hagas nada en contra de tus hermanos. Fíjese, hermano, ¿se acuerdan lo que dije en un principio? Que hay personas que piensan que la fe nada más es tú con Dios y ya, y todos los demás no te importan, ¿no? Que no sé qué. No, el apóstol Pablo sí está diciendo, ¿no? Sí es tu relación con Dios, pero también el respeto a las autoridades, ¿verdad? También el no deberle nada a nadie, el amarlos, ¿verdad? Y la última parte, el cumplir la ley. Y la ley es: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho? Creo que los discipulados lo han estudiado, ¿no? De los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos tienen que ver con tus hermanos? ¿Sí los has estudiado? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿2? Nivel 1 otra vez. ¿No? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a los 10 mandamientos en números. O sea, son 10 mandamientos. Pero de esos 10, ¿cuántos tienen que ver con tu prójimo? ¿Sí cachas? Vámonos a números. Ya estamos a punto de terminar. Números, no recuerdo, por ahí ayúdenme a buscarlo. ¿5? Bueno, ahí están los 10 mandamientos, el número 5. ¿Ok? ¿Ya todos están ahí? ¿Sale? ¿Cuál es el primero? Obedecer a las autoridades. Número 5. Ok, el primero es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ese con quién tiene que ver? Con Dios. ¿Sale? El segundo, no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Ese con quién tiene que ver? Con Dios. ¿Y cuál es el que sigue? No te hagas Ok. Ahora fíjate. Está en Éxodo 20. ¿Éxodo 20? Ah, ok, Éxodo 20. no te harás imagen de ninguna Es semejanza. que Euni trae acá la Biblia del Mormón. Estaba en Deuteronomio 5. Con razón que usted estaba en Éxodo 20. Bueno, pero ibas bien, ¿no? Primero, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, número 2. No te harás imagen. Bueno, ese tiene que ver con el primero, ¿no? Sale, no tendrás imagen. Ese es el 1. ¿Cuál sigue? No tomarás el nombre de Jehová. Ok, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok, ¿cuál sigue? Guárdate del día de reposo. Ok, guardar el día de reposo. Tiene que ver también con quién? Con Dios. ¿Sale? ¿Luego qué sigue? Ok, bueno, ese de 6 días trabajarás y todo eso tiene que ver con el mismo, que es el 3, ¿no? El día de reposo. Y luego de ahí, ahora honra a tu padre y a tu madre. ¿Con qué tiene que ver? Con el prójimo. Ahora, curiosamente también Pablo está diciendo que con nuestras autoridades. ¿Sale? Ahora, Pablo está yéndose todavía más arriba, ¿no? Tus autoridades gubernamentales, tus autoridades dentro de la iglesia, pero aquí la palabra de Dios dice tus padres, ¿va?
Entonces ahí va uno. Sale. ¿Cuál sigue? No matarás. No matarás. ¿Con quién tiene que ver? Prójimo. Luego, No conocerás adulterio. no cometerás adulterio. Ajá. ¿Cuál sigue? No hurtarás. No hurtarás. No hablarás falso testimonio. Ajá. ¿Cuál sigue? No codiciarás la casa de tu No codiciarás. Ajá. nada más. Y desearás la casa de tu prójimo. Ajá. Tierra ni su siervo, ni su sierva, ni su Nada más. Ahí nos faltó uno. ¿Vale? Pero bueno, así rapidito. ¿Cuántos mandamientos tienen que ver con Dios y cuántos tienen que ver con tu prójimo? 5 y 4. No. 4 cosas. 7 y 3. Para Dios, solamente no tendrás Dios ajenos delante de mí, no te harás imágenes, nada, etcétera. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y número 3, el día de reposo. Nada más, ¿no? Y de ahí viene a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, etcétera, etcétera. Fíjate, entonces, de los 10 mandamientos, hermano, 7 tienen que ver con tu prójimo. Y aquí el apóstol Pablo está aterrizando esta parte, ¿no? No podemos estar bien con Dios si no estamos bien con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Esta es la fe práctica, hermano. Este es el cristianismo real. Este es el cristianismo real. No es una religión que solamente yo con Dios y todo el mundo, que todo el mundo huele, no. A Dios le interesa nuestra relación con nuestro prójimo, de tal manera que 7 de los 10 mandamientos, hermano, tienen que ver con nuestro prójimo, y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. La ley. Ya. Ahora, la primera parte Dios la cumple. ¿Por qué? Él ya vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario, nos dio salvación, Él ha restaurado esa relación. Lo primero, ¿verdad? Los primeros 3, Dios ya lo hizo, ya hizo su parte. Ahora, los otros 7 nos corresponden a nosotros. Respetar a nuestro prójimo, ¿sale? Amar a nuestros hermanos, no ofenderlos. Si tú, hermano, haces esto, entonces has cumplido la ley de Dios. Pero fíjate ahora lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermano. Nosotros debemos de cumplir la ley, ¿para qué? ¿Para salvación? Ya dijimos que no. Dijimos que la salvación es por gracia, ¿no? Para que nadie se gloríe. Ahora, ¿para qué cumplimos la ley? Y aquí Pablo hace una unión bien interesante. ¿Para qué cumplimos las leyes civiles de nuestro gobierno? ¿Y para qué cumplimos la ley de Dios? ¿Para qué? No tiene tanto que ver con castigos. ¿Se acuerdan que dimos un paso más para adelante? Por motivos de conciencia. Pero todavía hay algo más importante. ¿Para qué cumplimos con las leyes? Ahora, aquí englobe todas las leyes, tanto la ley de Dios, que está mencionando Pablo, como las leyes cívicas que tenemos. ¿Para qué las cumplimos? Exacto, para que haya un orden, para que vivamos en paz. ¿Sale? Ahora, el cristiano, usted y yo debemos de entender que las leyes, hermano, están puestas para que haya un orden. Si no hubiesen leyes en México, ¿qué pasaría? Sería un desorden, ¿no? Si no existiera la palabra de Dios, no matarás, ¿qué pasaría? Quien quiera te mata ahí en la calle, ¿no? Y no pasa nada. Pero por cuanto existe la ley, hermano, existe un orden. Y este orden, hermano, es el que nosotros debemos respetar tanto afuera como dentro de nuestra iglesia. Ahora, las leyes de Dios son más profundas. En el gobierno hay una ley que habla acerca de la poligamia. No, la poligamia en México está castigada, o sea, no puedes tener 2 esposas, ¿verdad? Y habrá gente que diga, pues entonces no me caso, ¿no? Y pues ya la armaste, ¿no? Pues a la ley ya la armé, pastor, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios todavía va más allá. Porque el que adultera con una mujer en su mente, ¿qué? Ya adulteró con ella. Es decir, hermano, puedes transgredir la ley humana, pero todavía la ley de Dios es más demandante. Ahora, ¿para qué están las leyes? Para que haya un orden. Y nosotros debemos de obedecerla, ¿por qué? Por motivos de conciencia, no por castigo, como por ahí se mencionó. Porque no es que tengamos miedo al castigo, porque si tenemos miedo al castigo, en cuanto veamos a alguien que no nos ve, ¿qué vamos a hacer?
lo vamos a hacer. Está el rojo, no hay policías, jálalo. Pero por motivos de conciencia, ¿qué hacemos? Lo respetamos, ¿no? Voy, pago mis impuestos, voy, pago mi luz, le pago a la gente lo que le debo y respeto la ley de Dios, ¿no? Ahora aquí Pablo está dando algunas, ¿no? No adulterarás, tiene que ver con respetar a la mujer que no es tuya, bro, ¿no? Es que está bien guapa y me hace ojos, pastor, ¿no? No, porque no es tuya. Respeta a tu hermano, respeta a tu hermana, ¿no? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y en cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué? Es el amor. Ámalos. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, fíjense, creció, ¿no? Del castigo, ¿a dónde creció? A la conciencia. Y de la conciencia, al amor. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros cumplimos la ley. No por miedo al castigo, sino por amor. ¿Y por amor a quién? ¿A nosotros mismos? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. ¿Por qué pago mis impuestos? Porque quiero que nos vaya bien a todos. ¿Quieres un México mejor, brother? ¿Verdad? Sé responsable. Sé responsable. Todos nos quejamos, ¿no? Y qué bueno que estamos transmitiendo ahorita en Facebook, porque todo el mundo nos quejamos. Todo mexicano se queja, que el gobierno, que no sé qué. Pero no somos responsables. No cumplimos con nuestros deberes. En cuanto vemos una oportunidad de saltarnos la ley, nos la saltamos. Pero la palabra de Dios nos anima a respetarla por amor. ¿Por amor a quién? Al prójimo. Ahora, ¿por qué yo no los mato? Aunque luego me vengan, ¿no? ¿Por qué yo no los mato? ¿No? Dice la palabra de Dios, no matarás, ¿no? Y es que si lo mato me va a mandar al infierno Dios, ¿no? Dijimos no, por motivo de conciencia, pero si he madurado en el Señor, ¿por qué? Por amor. ¿Por amor? No. Por amor, hermano. ¿Por qué respeto a mi marido? ¿Por qué respeto a mi esposa? No por miedo al castigo, ¿no? Sino porque la amo, porque lo amo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, ¿no? Ya viene el Señor, ya viene Cristo, hermano, ya el Señor ya se está acercando. Por lo tanto dice, quítate ya, ¿qué dice aquí? Las obras de las tinieblas, ¿no? Es como si te quitara la pijama. ¿Qué haces en la mañana cuando te levantas? Si es que duermes con pijama, ¿no? Si duermes encuerado, pues no. Pero creo que todos decentemente usamos pijama, ¿no? ¿Qué hacemos en la mañana? Nos quitamos la pijama, nos bañamos y ¿qué hacemos? Nos ponemos la ropa de trabajo, ¿verdad? La ropa del día. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo esto, oye, la noche ya está pasando. Quítate esa ropa, quítate el pecado, quítate la oscuridad. Por eso, hermano, en el capítulo 12, como le digo, va ligado con el 13. Esto también es transformar tu mente, esto también es transformar tu manera de pensar, ¿no? Quítate las obras de las tinieblas, quítate el pecado de tu vida, ya deja de lado las niñerías, deja de lado las cosas infructuosas, ¿no? Como yo te decía, ¿no? Es que pues todo el mundo lo hace, pastor, ¿no? Es que todos en mi cuadra se cuelgan, yo también, ¿no? No, la palabra de Dios está diciendo, tú quítate eso, brother. Tú cumple con lo tuyo, ¿no? Es que todos mis amigos en el trabajo andan con otras morras, yo ¿por qué no? No, tú no. Por eso yo te hablaba de qué concepto tenemos nosotros. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo de que debe tener. ¿Cuál es el concepto que tenemos? ¿Eres un adúltero? No. Entonces yo no voy a andar porque todo el mundo anda, ¿no? Jóvenes, aquí están conmigo, ¿verdad? Es que ya en la escuela todo mundo, ¿no? Tú no, porque ¿quién eres tú? ¿Qué te define? ¿No? ¿Quién eres tú? Y estaría chido que escribieran una hoja. ¿Quiénes son ustedes? ¿No? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, perdón? ¿No? Yo le escribo en mi hoja, Gerardo Acuña, 36 años.
Ya no estoy tan chavo, pero tampoco estoy tan ruco, ¿no? Estoy casado. Me defino como una persona casada, no soy una persona soltera. Y como casado, me debo a mi esposa, ¿verdad? La amo, la procuro, ¿verdad? No ando por ahí de picaflor, ay, como si fuera soltero, no. Me defino como una persona casada, ¿no? Soy responsable, tengo que proveer para mi hogar, tengo que ser fiel, ¿verdad? A mi promesa de matrimonio. Soy pastor de una iglesia y como pastor de una iglesia tengo que guardar mi testimonio, ¿verdad? No puedo andar como todo el mundo acá, pues no me importa, no, porque amo a mis hermanos, ¿no? ¿Qué tal que mis hermanos de repente... Y la semana que entra vamos a entrar a un tema bien chido, ¿no? Pero se la voy a guardar, ¿no? ¿Qué dice su título? Los débiles en la fe, ¿no? Híjole, ¿no? Y ahí Pablo nos va a exhortar, ¿Por qué? Porque mire, hay muchos debates acerca del pan de muerto y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo agarra este tema, pero hablando acerca de la carne. Parece ser que los cristianos de Roma, hermanos, ya no comían carne, eran veganos, ¿no? Pero no eran veganos por salud o por moda, como en la actualidad eran veganos porque tenían miedo de comer algo ofrecido de los ídolos. Y ellos decían, yo no quiero comer algo que me ensucie delante del Señor, ¿no? Y entonces había unos que decían, pues no pasa nada, tú éntrale a los tacos, ¿verdad? ¿no? Y entonces la próxima semana vamos a ver esto, ¿no? Que por causa de los débiles en la fe, los que creen que eso es malo, no lo hagas enfrente de ellos, por testimonio. Por eso yo te decía, soy pastor, yo me identifico quién soy yo. Hay cosas que no debo hacer enfrente de la gente porque la gente se ofende, no por hipocresía. ¿Ah? Es que el pastor es hipócrita. No soy hipócrita, soy respetuoso, ¿no? Si yo sé que hay gente que piensa que es pecado comer pan de muerto, no me lo voy a echar aquí enfrente de ustedes, ¿no? Que la gente se va a ofender, ¿no? ¿Sí cacha? Ahora eso se llama madurez. Por eso le digo, ¿quién eres tú? Y en base a eso te defines. Ahora, si tú estás participando en el ministerio de alabanza, ¿quién eres tú? ¿No? Soy un joven, soy una jovencita tal, tengo tanta edad, soy ministro en una iglesia. ¿Cómo debo de conducirme? ¿Cómo debo de comportarme? Sin necesidad de que andemos detrás de ti, por el amor de Dios, ¿no? Que sí lo voy a hacer, por ahí voy a empezar a preguntarle a los papás qué onda y obedecen, ¿no? ¿Y hace su cuarto? ¿No? Sí, no, vamos a empezar a investigarlo porque, pues imagínense, ¿no? O sea, el domingo, Señor, te amamos y te amamos, acá, y en la semana, no más. ¿No? Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso les digo, ¿quiénes somos? ¿Cómo vamos a conducir nuestra vida? Ahora, no es que el pastor nos vea, es que Dios nos está mirando. Ya dijimos, ¿por motivos de qué? De conciencia, pero damos el paso ¿hacia dónde? Hacia el amor. ¿Por qué amo a Dios? ¿Y por qué amo a mi gente? ¿Por qué amo a mis padres? ¿Por qué amo a mis líderes? ¿Por qué amo a mi iglesia? Porque amo a mi sociedad. Yo quiero algo mejor para México. Yo tengo que ser un mejor ciudadano. Yo tengo que ser una mejor persona, ¿no? Pastor, es que hacer las cosas correctas es bien difícil. Sí es difícil, ¿verdad? Pero es lo mejor para nosotros. ¿Sabes qué? Dios bendice cuando andamos por el camino correcto. No tengas miedo, hermano. Que nadie nunca te saque un trapito al sol, ¿verdad? Que nadie te encuentre acá. Híjole, debe como 50,000 varos de luz. Tú mantén tu testimonio en claro, ¿verdad? Entonces no te pierdas la próxima semana en el mismo canal, la misma hora, este tema controversial que vamos a tener, ¿verdad? Andemos como debía, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne, vístete del carácter del Señor Jesucristo, compórtate como el Señor Jesucristo se comportaría. Me encanta la palabra de Dios, que debemos de andar como en el día. ¿Cuándo es cuando la gente hace sus mayores fechorías? En la noche, porque creen que nadie los ve, ¿no? Y hasta buscan el lugar más oscuro, ¿no? Ahí los novios, ahí se van a lo más oscuro donde nadie los vea, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios?
¿Eh? Ay, ¿qué pasó, Chucho? Tú siempre en la luz, bro, en la luz, bro. ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de andar? En la luz. En la luz, que nadie te señale, que nadie te diga, oye, no, mire, yo vi a su hija ahí en la esquina y así, no. Yo soy un hijo de Dios, ando en la luz. Nadie me puede reprochar nada, nadie me puede decir que yo le debo a nadie, nadie me va a decir que el gobierno me está pidiendo que pague mis impuestos. Yo lo estoy haciendo, a mí nadie me saca nada porque yo ando como un hijo de luz. Bien, pues vamos a orar, hermanos. Vamos, me ayudas ahí con el piano y ahí le ponemos stop.